Ey, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 17 de octubre, el día posterior a este pedazo de clasicazo aquí en el Santiago Bernabéu. Y aquí estamos de nuevo, no tengo prácticamente voz de lo que chillé ese día. Este partidazo, hoy está lloviendo, no sé por qué, pero no os preocupéis porque no vamos a dejar de dar la vuelta, así que bienvenidos. Para que lo podáis comprobar, está lloviendo, no me lo estoy inventando, y aquí está ahora mismo cayendo la Mundial en la capital del mundo, en la capital del fútbol. Fútbol in the night. Venga, empezamos, esquina de la Torre B. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un autobús, cómo no. Otro autobús. Bueno, justo detrás de este autobús hay un estanque de lamas. Mira, lo siento mucho, pero me voy a resguardar aquí. Y desde aquí puedo ya grabar perfectamente. Bueno, lo que decía, ahí tenemos lo que es un armario de lamas. Parece que han traído lamas para seguir instalando las lamas aquí en la esquina de la Torre B. Y por lo que veo, ahí tenemos una instalada en el día de hoy. Me imagino que a lo largo del día instalarán más. Por cierto, escucháis la pistola de impacto, ¿verdad? Es que siguen instalando, siguen colocando más chapa en la parte superior de la viga corona. Mirad, ahí están. Precisamente en ese lado se están mojando in the nights. No tienen paraguas y aún así eso les hace ser más grandes todavía, a los pedazos de cracks que están aquí trabajando en las obras día a día y que hacen posible que esta remodelación del Santiago Bernabéu sea posible. Creo que he repetido posible, pero bueno, da igual. Seguimos, continuamos. Ahí tenemos al fondo a esos pedazos de cracks también. No sé qué están haciendo, ya sabéis que tienen que recolocar, parece ser. Mira, ahí sí tenemos a un trabajador con el paraguas. Creo que hasta ahora no lo había visto en todo lo que llevo grabando en las obras, pero sí, ahí tenemos a un trabajador con el paraguas. Lo que decía, ya sabéis que la parte de la Torre C, no me quiero adelantar, pero es que no me queda otra. Tienen que recolocar un nuevo soporte vertical que ahora veremos. No me atrevo a salir, estoy cagao. A ver si me va a dar un trueno en la cabeza. Me da a mí que no soy el único. Mientras tanto vamos a seguir analizando, viendo hasta que escampe un poquito. Ahí tenemos la parte del ascensor, ese huequito donde han ido hormigonando y que ya está totalmente fraguado. Habría que ver en la otra cara, en la que da a la parte de Castellana, cómo va. No os preocupéis, ahora lo sacaremos cuando pare, y si no para, pues no lo sacamos nunca. Venga, salimos. Por cierto, lo prometido es deuda, Mirad cómo he venido, oye, he venido guapo, Bueno, venga, seguimos, ya está, en la guerra. Parece que ha cesado un poquito la lluvia, pero vamos a dar la vuelta. Lo que decía antes, aquí tenemos estas pedazos de lamas in the nights. Aquí este nuevo armario que han traído, de momento poquito, solo han traído este. Es posible que hoy veamos pocas lamas instalarse en la esquina de la Torre B, pero mirad qué bonito, cómo va luciendo, cómo va brillando, cómo va... ¡Ay! Que se me acaban los adjetivos. Estas lamas de la esquina de la Torre B, venga, modo gran angular. A la derecha tenemos Concha Espina y la fachada sur, esquina de la Torre B, y vamos a acercarnos por Castellana para ver qué tenemos, qué novedades tenemos. De momento están las grúas a tope. Y lo que decía antes, creo que han instalado hoy una lama. Luego a ver si da tiempo y hacemos un directazo aquí en el canal para ver cómo instalan las lamas. Oye, tenéis un pedazo de vídeo aquí en el canal del día de ayer que pasamos por ese lado de ahí. Obviamente ya no se puede pasar hasta este fin de semana que jugamos aquí contra el Sevilla Fútbol Club. Mi Sevilla. Bueno, al lío. Tenemos aquí en el canal un pedazo de vídeo donde pasamos por ahí. También vemos la cercha enero que están instalando en la parte de Castellana. Así que si queréis pasaros, ya sabéis, solamente tenéis que meteros en mi perfil, en vuestro perfil, no, en mi perfil, le dais clic al vídeo y le dais al me gusta, ya lo veis. Por cierto, esta lluvia me viene de perlas para crecer, solo mide 1,70. Plaza de Lima, y abren las puertas para que llegue más maquinaria, ya sabéis, se vuelve a reactivar la obra. Y hay que ver porque no está el sol por ningún lado, y mirad cómo brillan las lamas, Qué preciosidad, por favor, tengo unas ganas de ver ya todo el Santiago Bernabéu reluciendo, brillando con las preciosas lamas, que no os lo podéis ni imaginar. Hoy el sol no nos molesta, pero estoy debajo de una hoja y ya sabéis que si quien se refugia debajo de una hoja 2 veces se moja. Pues eso me está pasando ahora mismo a mí. De momento ha parado un poco la lluvia, pero aún así está cayendo un poquito. Vemos toda la parte de Castellana ahora mismo, bueno, toda la parte no, la parte más cercana a la Torre C. Parece que van a tapar ese TOC que tengo. Quitamos zoom, volvemos a quitar zoom, vemos ese hueco de ascensores, vemos cómo siguen completando la chapa en la parte superior de la Torre C, justamente en la parte de la viga corona. Ahí vemos cómo siguen tapando con esa chapa, poco a poco, hasta llegar a la parte de la pendiente
en la parte concha espina, modo gran angular, y nos fijamos en el hueco de ascensores que decíamos que nos íbamos a fijar ahora, y ahí lo vemos totalmente fraguado, totalmente listo, sin paneles de encofrado, ese hueco de ascensores de acceso en la torre B. No sé si antes he dicho torre C, pero esta es la torre B, Tower B. Uy, 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 uy. Empieza... Madre mía, me voy a meter al baño portátil. No me mojo. Tin, 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 tin. Venga, nos acercamos al montículo de Asar, al montículo de Bélgica. Nos acercamos aquí y vemos que ahora mismo tenemos nuevas lamas para la cubierta. En este caso parece ser que por la colocación y acopio están aquí en la parte de Castellana. Tiene pinta de que van a ir para la cubierta oeste. Lógico y normal porque está en este lado. Y ahí lo vemos que parece ser que a primera hora de la mañana hoy han traído mucho material para poder seguir reenganchando estas obras, esa remodelación del Santiago Bernabéu. Y me imagino que seguirán instalando esas conexiones entre los soportes verticales. Mirad cómo cae toda la parte de las conexiones. Ahí es donde va a ser la parte descendente desde la torre C hasta la torre B. Toda esa línea de lamas de la fachada del lateral oeste. Y hasta incluso ahí al fondo vemos una bomba de hormigonado, que parece ser que vimos la semana pasada cómo estaban hormigonando también en esa zona, y es posible que no hayan acabado el trabajo a tiempo antes del clásico, del gran clásico, y estén ahora mismo reanudando ese trabajo. Por cierto, tenéis un pedazo de vídeo de reacción, yo creo que uno de los mejores que he hecho hasta ahora, aquí en el Santiago Bernabéu, reacción al clásico, brutal. 3-1 dijimos en la previa, 3-1 y quedó 3-1, así que si queréis verlo, está justo aquí en el canal. Venga, vamos, seguimos. Aquí estamos un día más, hoy 17 de octubre de 2022, estamos en la parte de Castellana donde podemos ver, visualizar y notar todos los cambios que se van viendo día a día, y aquí tenemos toda la parte de la fachada oeste donde siguen colocando esas conexiones. De momento hoy no hay mucho avance, parece que ha caído una buena en Madrid y es posible que ahora mismo no estén trabajando con muchas fuerzas por eso, pero ya parece que ha amainado un poquito. Es posible que esta tarde, creo que esta tarde no daba lluvia, así que es posible que a lo mejor ya esta tarde estén a tope in the night. Bueno, clasicazo, clasicazo. El mejor partido de Kroos yo creo que en mucho tiempo, pero en muchísimo tiempo. Vaya pedazo de partidazo que hizo el alemán. Me rindo hacia él, pero es que todo el equipo estuvo espléndido, pero espléndido. Es verdad que Vinicius ayer no se hizo notar mucho, parece ser que le marcaron muy bien y no se hizo notar mucho, pero aún así hizo un buen partido. En líneas generales todo el Real Madrid jugó de maravilla, y así fue que ganamos 3-1, que podía haber sido más, podía haber sido más. Tenéis ahí la reacción en mi canal, que podéis ver cuando queráis. Aquí tenemos la Cercha Enero, ya en su pleno esplendor. Aquí tenemos, donde vimos la semana pasada cómo traían desde Fuenlabrada, cachito por cachito, cada tramo, 1, 2 y 3 tramos, y donde tenemos también ya los hidráulicos y los motores perfectamente colocados e instalados, y veremos a ver cuándo empiezan a traer la Cercha. Febrero, para empezar a montar, y hasta incluso no sabemos, pero luego me voy a colocar en esa parte de allí y vamos a hacer un pequeño croquis a ver de cuántas cerchas pueden caber aquí, si hasta junio o simplemente 3 cerchas. Enero, febrero y marzo, ya veremos. Vamos a pasarnos ahora ahí, pero de momento os dejo esta perfecta panorámica y preciosa de toda la Cercha Enero, esta primera cercha que se va a subir a la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu para empezar ya a techar todo, todito, todo. Uy, 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 que sale el sol tímidamente. Honduras, un saludo para Honduras. Venga, aquí estamos enfrente de la torre C, ahora sí que adivino qué torre es, ahora sí que acierto. Donde tenemos esta pedazo de cercha totalmente montada, parece ser. Tenemos una nueva grúa en los aledaños de la cercha, y desde aquí no consigo ver a ver si han traído otro nuevo tramo. No apunta de que hayan traído otro nuevo tramo para seguir montando las cerchas, en este caso la número 2, febrero, y estaremos aquí todo el día para ver a ver qué pasa, qué novedades tenemos al respecto, a ver si llegan piezas importantes aquí a la parte de la Castellana para seguir con la novedad, esta pedazo de novedad de la instalación de las cerchas retráctiles para la cubierta. Así que no tenemos muchas novedades en la cercha número 1, number 1, así que vamos a pasarnos a la parte de la esquina de la torre C ya con Rafael Salgado para ver ese pequeño croquis que creo que hay que hacer para ver cuántas posibles cerchas caben en estos apoyos amarillos. Por cierto, antes de seguir quería sacar esto, y es que tenemos este hueco de ascensores ya totalmente fraguado, esos paneles de encofrado totalmente quitados, y en el otro lado de momento lo que ya veis, lo que habéis visto la semana pasada, de momento no han subido ni lo que es la ferralla para empezar a colocar los paneles de encofrado y empezar a hormigonar.
Nos asomamos un poquito, no sé qué estoy viendo porque no llego a alcanzar, ya os dije que mido 1,70 y no tenemos aquí visual, no tengo visual de lo que está pasando, pero espero que os guste lo que estáis viendo. Espero que os guste y que le deis a ese pedazo de like, como solo vosotros sabéis hacer. 10:40 de la mañana, tenemos un total de 16 grados aquí en la capital del fútbol. Y ojito, ojito, porque tenemos aquí esa gran perspectiva que decía antes. Aquí tenemos la cercha number one, la número 1, la cercha enero. Y podemos hacer un croquis, es que, a ver, por la parte del ancho en la parte inferior es posible que quepan 6. Pero, ojo que justo, porque en la parte superior el ancho es más grande. ¿Entrarían 6 cerchas en la parte de apoyo de aquí, de la base de operaciones en Castellana? ¿Entrarían o no entrarían? Mirad lo que tenemos en pantalla, nuevas lamas para la esquina de la Torre C. Nuevas lamas por fin para la esquina de la Torre C. Ya era un secreto a voces, un secreto a voces, porque teníamos ya prácticamente todo esto lleno de soportes de erizo. Así que aquí tenemos nuevas lamas para la esquina de la Torre C, esquina de Castellana con Rafael Salgado. Oye, mirad qué bonito el cielo, qué bonito el cielo, por favor. De momento en la parte superior de la viga corona, a su paso por la Torre C, parece que han ido colocando más chapa, pero parece que se ha quedado estancado esa instalación. De momento no vemos más chapa avanzar hacia la parte de Rafael Salgado. Al igual que yo creo que más o menos como la parte de la Torre B, simétricamente están al mismo nivel. Por cierto, antes de seguir hacia Rafael Salgado, quiero que me dejéis en comentarios cuántas cerchas creéis que van a entrar en esta parte de las bases de operaciones en la Castellana. ¿Cuántas cerchas creéis que van a entrar ahí? Venga, vamos a seguir porque quiero asomarme por esas vallas a ver si ha llegado un nuevo tramo de cercha, de la cercha número 2, de la cercha febrero. Pero de momento está así el Santiago Bernabéu en esta esquina. De momento van a empezar a colocar las lamas. De momento vamos a asomarnos a ver si vemos algo. No parece que haya llegado piezas importantes. Ahí tenemos toda la parte de Castellana. Y lo que decía, no parece que hayan traído nuevo material para la parte de las cerchas. Lo que digo, estaremos muy atentos aquí para ver y ofrecer todo aquí en el canal, no os preocupéis. Y ya sabes, suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo día a día. Aquí tenemos todos los tirantes puestos, instalados, y también las lamas que han traído ahora mismo y que están totalmente acopiadas en la esquina de la Torre C. Luego haremos un directazo, por supuesto, de la vida, porque esto no nos lo podemos perder. Aquí tenemos al camión de Alumat, que ha sido el encargado de traer esas lamas aquí en la esquina de la Torre C. Venga, seguimos, luego hacemos directazo, entramos en Rafael Salgado. Vamos a ver qué están haciendo, porque hay un movimiento muy importante, parece ser aquí. Voy a acercarme a ver qué están, parece que están trasladando un contenedor. No sé este contenedor qué puede ser, vamos a acercarnos. De momento no veo a ningún trabajador aquí en la fachada norte que esté quitando los adhesivos, esas pegatinas, para dejar las lamas completamente desnudas. Y aquí tenemos otro camionaco de Inasus en este caso, que acaba de llegar y que parece ser que es posible que también haya traído más lamas, esas lamas que tenemos en la esquina de la Torre C. O serán para la Torre D. Ahora lo veremos, no os preocupéis, ahora lo veremos. Por cierto, restaurante José Luis, qué tortillacas, y qué torrijazas que hacen aquí. Venga, nos subimos, nos elevamos. Por cierto, el otro día a Maribel le encantó esta toma de la cercha enero montada ya en la Castellana desde la parte de Rafael Salgado. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta esta toma? Creo que dijo que desde allí se veía mucho mejor, desde la parte de Padre Damián. Por cierto, mirad cómo están descargando con la grúa Torre ese pedazo de contenedor. Como se suelte esa eslinga me da en toda la cara. Bueno, no me importaría porque a lo mejor me la arregla. Venga, continuamos. Ale, hop. Bueno, pues ahí tenemos el contenedor de Calci, parece ser una empresa de sistema de cubiertas y fachadas de aluminio. Así que nuevo material en las obras. Bienvenido, Calci. Eres totalmente bienvenido aquí en las obras del Santiago Bernabéu para seguir a cabo esta remodelación. Vamos a llegar a la esquina de la Torre D y vamos a salir de dudas a ver si esas lamas que han traído en la parte central de Rafael Salgado, a ver si son para la esquina de la Torre D, porque pueden seguir avanzando por la mitad superior, pero por la mitad inferior ya vemos que están todas las lamas colocadas, instaladas, y hasta incluso ayer en el clásico vimos como en este sector, en esta columna, bueno, en esta parte de la columna, dejaron esas lamas completamente desnudas. De momento no han quitado más pegatinas en lo que llevamos de día. Modo gran angular de la parte de la esquina de la Torre D. Dejamos atrás Rafael Salgado. Mirad qué preciosidad de imagen, por favor.
cuando esté todo listo, yo no sé cuántos likes nos vais a dar, ¿eh? ¿Cuántos likes nos vais a dar? Vaya locura. Venga, seguimos avanzando. Parece que siguen trabajando en la parte de los soportes verticales aquí en Padre Damián. Y efectivamente han colocado más soportes de erizo en esos soportes verticales que no estaban todavía instalados, colocados. Así que están preparando, están dejando todo listo para empezar a colocar ya las lamas también en esta mitad inferior de la parte de Padre Damián, donde ya sabéis que aquí, a partir para allá, hacia Rafael Salgado, tenemos las lamas instaladas. Y parece ser que también están preparando todas estas partes de aquí, mitad inferior de Padre Damián. Venga, venga, que sale el sol, y el sol es alegría, como JR. Bailemos, bailemos. Venga, seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Toda la parte del hueco de ascensores. Toda esa parte que de momento toda la parte superior no ha sido enfoscada. Pero no os preocupéis, hay que tener paciencia, que la paciencia es la madre de la ciencia. Seguimos teniendo toda esta parte de aquí sin las barandillas fijas. Ya sabéis que están acopiadas justo detrás, en la zona donde no se ve. Así que no os preocupéis, que también lo van a colocar. Siguen trabajando en la parte central donde la tripota. Ya sabéis que empezaron a colocar ya esos muros de separación en el interior. De momento no podemos verlo muy bien por el color tan profundo que tiene este color azul, como el mar azul. Y vamos a asomarnos a ver si han traído por un casual. Por cierto, antes de pasar hacia allí, vamos a hacer este pedazo de zoom a esos pedazos de cracks que siguen haciendo posible ese pedazo de muro de los ascensores que hay en la parte, en la cara interna de aquí, de esta zona de Padre Damián. Así que de momento esa zona no ha sido enfoscada. No ha sido enfoscada, pero no os preocupéis porque se enfoscará. Ya sabéis que todo en este Santiago Bernabéu se va a enfoscar, como mi culito. Aquí tenemos toda la parte de la tripota donde aprovechan para copiar material. Han ido colocando más chapa también en diferentes áreas y zonas del nuevo edificio. Y me pica la curiosidad de qué ha hecho ahí la grúa, la LR de Aguilar, esta que tenemos aquí, porque está ahora mismo sujetando algo. No sé qué es porque no consigo alcanzar a ver qué es. Pero a ver si luego en el interior podemos ver, a ver qué ha hecho. No sé, estaban colocando como una especie, la semana pasada, estas piezas pronunciadas y blanquitas, como todo lo que tenemos en la parte de la viga corona. Y parece que están colocando más piezas para la estructura de la viga corona, ese suelo que se va a formar en ese lado de ahí. ¿Os acordáis que la semana pasada vimos cómo traían nuevos soportes verticales para la parte de la fachada este? Pues mirad cómo tenemos, bueno, espérate, desde aquí podemos ver cómo con esos pedazos de trácteles están sujetando todavía los soportes inferiores para empezar a colocar ya soportes verticales en esa zona de ahí. No os preocupéis porque también empezarán a colocar soportes verticales, y a medida que vayan colocando soportes verticales, sus respectivas conexiones, como tenemos ya en este lado de aquí. Esta semana me imagino que le meterán una buena tralla a las obras del Santiago Bernabéu. Así que hay que estar muy atentos para ver qué está pasando en las obras durante toda esta semana. Vamos a asomarnos ahora para ver si vemos algún tipo de material nuevo en la parte de Sagrados Corazones. Aquí en esta futura placita preciosa va a ser verde. Y de momento me asomo y no tenemos nuevas piezas importantes como tubulares o cordones en esta plaza, donde aprovechan para copiar ese material. Ahí vemos al fondo palco de honor. Toda esta zona de aquí también es donde accede la prensa, a la izquierda. Así que os dejo de este modo gran angular de toda la parte de Padre Damián, nuevo edificio y demás. Y seguimos, avanzamos hacia Concha Espina. Aún no han quitado las vallas de policía municipal, que dejarán acopiadas por ahí para no molestar mucho. Y ahí de momento al fondo siguen teniendo acopiadas todas las conexiones que van subiendo entre los soportes verticales aquí instalados y colocados en la esquina de la Torre A. Hay que recordar que este sábado volvemos a jugar aquí contra el Sevilla y que hay que meterle una marcha más a las obras para poder adelantar más y más en los plazos y que esto se acabe de una maldita vez. Seguimos avanzando. Esto es lo que tenemos aquí de los soportes verticales de la esquina de la Torre A. Aquí también tenemos el interior, lo que se puede ver del interior el día de hoy. Ya están a tope con los trabajos en el interior. Luego pasaremos por la tarde in the night a ver qué está pasando, qué se está cociendo en el interior. Aquí con la fachada sur, que está empezando a salir el sol y me gusta, porque es precioso cuando le da el sol. Yo no sé aún la gente cómo es osada y se sigue poniendo la camiseta del Barça. Pero aquí ya tenemos la parte de la fachada sur con Concha Espina y vamos acabando el vídeo in the night. No os preocupéis porque lo vamos a acabar en la esquina de la Torre B. Vamos a ver si han puesto más lamas desde que hemos empezado el vídeo. Bueno, iba a subir ya el vídeo, pero es que mirad lo que tenemos. Mirad lo que tenemos. Están empezando a colocar ya los motores por el lado
norte de la parte de la Cercha de Enero. Aquí lo tenemos en estos precisos instantes. Son las 11:10 y ahora mismo están empezando a colocar el otro extremo, donde ya sabéis que en la parte sur, ya está colocado. Aquí tenemos la pedazo de grúa, que es la que va trabajando en la parte de la visera sur, donde de momento está descansando. Hoy de momento no ha salido a trabajar. Y chiquilla, son las 11 de la mañana, ya es hora, ya es hora de que salgas a trabajar y te despiertes. Y cuando se despierte le pasará como a nosotros, como a los hombres. Bueno, pues parece que no han colocado más lamas todavía en la esquina de la Torre B, así que desde aquí me despido en el día de hoy. Luego entraremos al interior, hoy 17 de octubre, luego entraremos al interior, no os preocupéis, para ver cómo van los palcos, cómo va todo el interior, esas gradas, ese césped, a ver cómo está después del partido. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Y nos vemos, ahí está, muy pronto. Chao, chao, chao. ¡A la Madrid!